De los sectores de la oposición está integrado por Nicolás del Caño, que está ahí del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Bien. muchas gracias. Bueno, primero, ¿qué interpretan ustedes de la fórmula que viene votada del Senado y cómo van a votar? Bueno, nosotros ya hemos planteado nuestro rechazo a esta modificación de la movilidad, o mal llamada movilidad, ¿no? Porque en realidad es una actualización de los saberes, y esta nueva fórmula, que es muy similar a la que existía antes de la fórmula macrista, que ustedes recordarán, nosotros rechazamos fuertemente, y en aquel momento, hoy justo se cumplen 3 años de aquella sesión donde hubo fuertes movilizaciones de sectores de trabajadoras, trabajadores jubilados, y ese rechazo tenía que ver con que el gobierno se ahorró, como decían ellos, en realidad fue un ajuste de 100.000 millones de pesos, Sí. ¿no? Y contemplaba también el robo de un trimestre, ¿no? Con el empalme entre una movilidad, una fórmula y la otra, había un robo de un trimestre además. Bueno, eso hay que sumar la pérdida por la inflación, ¿no? Es decir, hubo una pérdida alrededor del 20% del poder adquisitivo de las jubilaciones durante el gobierno de Macri, sobre todo en los últimos años, pero ya en el 2016, con la fórmula anterior, que es muy similar a esta, al haber una alta inflación y esta fórmula estar vinculada a los salarios y a la recaudación, hubo una pérdida de los saberes jubilatorios muy importante, ¿no? Entonces, fíjense que esta fórmula no plantea ningún tipo de cláusula siquiera vinculada a la inflación. El objetivo lo ha planteado Guzmán muy claramente, cuando inclusive se planteó la suspensión de la fórmula macrista, que por primera vez iba a otorgar un aumento un poquito por encima de la inflación a los jubilados este año, que correspondía a un 42% de aumento, y finalmente se dio entre un 7 y un 18% menos que esa fórmula, según la escala jubilatoria. Bueno, ahora lo que dice Guzmán, vamos a continuar con esta idea de desindexar o desenganchar las jubilaciones de la inflación, porque las jubilaciones, la UH, son aproximadamente un 50% de lo que gasta el Estado, ¿no? Entonces, digo, es llamativo cómo en esta fórmula se pone un tope, ¿no? Que no puede superar en un año el 3% de la recaudación, pero no se pone un piso, ¿no? Que, por ejemplo, diga que no puede ser inferior a la inflación, ¿no? Entonces, también la fórmula anterior significó una pérdida alrededor del 14% en el año 2014, cuando también una importante devaluación con la correspondiente inflación. Entonces las jubilaciones no acompañaron ese aumento de la inflación. Entonces, Diputado, una pregunta. ¿El motivo o el argumento por el cual desde el Senado la fórmula excluye al índice de la inflación, más allá de la interpretación política, pero ¿qué es lo que han argumentado? ¿Por qué el ajuste de la jubilación va atado al RIPTE y a la recaudación del ANSES? Bueno, justamente el planteo que ha hecho Guzmán en este sentido es continuar con la idea de desengancharlo de la inflación, porque lo que plantean es que tiene que ser sustentable, ¿no? ¿En qué sentido sustentable? Con respecto a los ingresos que tiene ANSES. Ahora, claro, ¿qué pasa con esto? Digo, lo que no se está discutiendo es el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que todos los gobiernos, y eso se vio mucho con el gobierno de Macri, claro, han desfinanciado el ANSES por la rebaja de las contribuciones patronales, por la cantidad enorme de trabajo informal, que en realidad los empleadores en ese caso no hacen los aportes patronales. Entonces hay un gran desfinanciamiento. Por otro lado, se ha metido mano a la caja del ANSES desde los gobiernos también para utilizarlo para pagar deuda. Entonces, lo sustentable que plantea Guzmán no es para el jubilado o la jubilada, que hoy con 19.000 pesos sabemos que no alcanza absolutamente para nada, ¿no? Siempre nos comenta Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, que muchos jubilados y jubiladas se vieron obligados a salir a hacer changas, a trabajar como lo hacían antes de la pandemia, producto de que, bueno, la jubilación no alcanza, ¿no? Si vos
tomás desde el 2011 esta parte, en el 2011 la jubilación mínima alcanzaba el 60% de la canasta básica de un jubilado. En el 2015 un 50% y en el 2020 tenemos un 36% aproximadamente de lo que tendría que ser la jubilación mínima, porque alcanzaría esa canasta básica del jubilado. Claro, Entonces, que es una canasta básica y no es una una canasta básica total que incluye otros ítems que también atañe digamos, a la autonomía, no encuentro una mejor palabra, del jubilado. Estoy hablando de medicamentos, de incluso de internet. Porque cada vez es más canastita y menos canasta. Sí, porque el internet también uno dice, no, bueno, los jubilados, no, bueno, pero hoy el jubilado obviamente que tiene en algunos casos tiene un teléfono celular, tiene algún tipo de consumo a través de internet. No, y más aún con la pandemia, digo, más ¿no? Bien, o sea, más bien. Entonces, digo, esta idea que el gobierno planteó en diciembre del año pasado con las leyes de emergencia mal llamada de solidaridad, porque decían que un jubilado o jubilada que cobraba 20.000 pesos tenía que ser, en aquel momento tenía que ser solidario con el que cobraba 14, 15.000 pesos, lo cual en realidad nosotros planteamos que no, que lo que hay que hacer es ajustar a los grandes grupos económicos, no pagar la deuda externa. 6.000 millones de dólares se fueron en pago de deuda. Entonces, digo, si uno piensa en la cuestión de fondo, acá no se discute que hay un desfinanciamiento constante. Entonces, lo sustentable es sustentable para pagar la deuda al Fondo Monetario, a los especuladores privados, pero no es sustentable para el jubilado o la jubilada. Entonces, no modificaron esta idea de desenganchar las jubilaciones a la inflación, a pesar de que luego vino la pandemia y los adultos mayores son el principal grupo de riesgo frente a la enfermedad. Eso ni siquiera se modificó frente a la pandemia, diciendo, bueno, no, che, mirá, nosotros teníamos este plan, pero la verdad que son el factor de riesgo, ¿cómo puede ser? No hubo ni siquiera una reconsideración ¿no? Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Lo interrumpía porque le quería preguntar, justamente hace unos días hablábamos con Mirta Tundis, que tiene mucha trayectoria de investigación y conoce bastante más del tema jubilación, y nos hacía un raconto histórico de cómo había sido el proceso también de financiamiento, ¿no? Y algo que nos decía que llamaba mucho la atención es que se necesitan para sostener el haber de una persona jubilada, de una persona que ya trabajó, pasiva, que ahora tiene que ser, bueno, recompensada en un sentido, ¿no?, por los aportes que ha hecho a lo largo de su vida, 4 trabajadores activos por cada persona jubilada, ¿no?, por cada persona que está dentro del servicio del ANSES. Y que hoy la realidad se vinculaba a 1,5 personas, 1,6. Esta situación es la que también genera un desfasaje importante. El gobierno, por otro lado, tiene la promesa y está comenzando en algunos sectores a regularizar la situación de trabajadores precarizados, contratados, con fraude laboral. ¿Cree que si se hace en ese sentido una política más agresiva de control sobre la violencia y el fraude laboral en ese sentido, se puede mejorar las condiciones también de la recaudación y mejorar los saberes jubilatorios? Digo, va relacionado directamente. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos que nosotros hemos planteado también en un proyecto específico, que es de blanqueo y registración laboral, que simplemente el trabajador, enviando un telegrama puede al Ministerio de Trabajo, inmediatamente al estar no registrado, con ese telegrama debería tener fueros, una cobertura, porque obviamente si vos denuncias esa situación te despiden en la mayoría de los casos, claro. Entonces digo, y el Congreso no trató este tema, que es algo elemental. Vos con eso empezarías una política realmente muy agresiva de blanqueo de los trabajadores y las trabajadoras, pero el otro punto es el tema de las contribuciones y rebajas, de las rebajas a las contribuciones y aportes patronales, que en este año de pandemia fue aún mayor, porque hubo muchos beneficios y reducciones de hasta el 95% de los aportes patronales, que eso financió el ANSES. Entonces digo, el gobierno también se ahorró 98.000 millones de pesos este año, pagando por debajo de la fórmula macrista, ¿no?, que ya es una fórmula mala, cuestionada, etc. Entonces, me parece que tomando estos dos elementos, más impuestos progresivos a las grandes fortunas, el no pago de la deuda, etc., por supuesto que se podría garantizar, digo, porque si no se naturaliza esto de, bueno, así funciona. No es sustentable, claro, no es sustentable, está desfinanciado, etc. Digo, ¿y qué pasa? Hay otro elemento en esto, que si se quiere es un problema internacional o una cuestión internacional también, que al haberse elevado la expectativa de vida, claro, para este sistema capitalista en realidad es una carga.
¿no? Por eso también incluía la posibilidad, terminó siendo optativa en la reforma macrista, el hecho de que un trabajador pudiera continuar después de la edad de jubilación, pudiera continuar trabajando. Pero fíjate que si hubiese un despido en esos años, Claro. donde ya después de los 65 no te reconocían los años anteriores. Sí. Digo, digamos, esa es la idea de fondo, lo que hizo Bolsonaro, lo que se aplicó en Francia, Macron, también la reforma previsional, que tuvo durísimas movilizaciones, Sí. huelgas de los sectores de transporte muy importantes. Me parece que también es un tema internacional que apunta a esto, ¿no? Es decir, mientras más avanza la técnica, Sí. la ciencia, eso se pone al servicio de una organización del trabajo, como se dio durante el neoliberalismo, ¿no? Una organización del trabajo que permite explotar aún más al trabajador, a la trabajadora, al mismo tiempo que deja muchos desempleados, ¿no? Y no redunda en una mejora en la calidad de vida. Ahora, por eso diputado, nosotros insistimos con sí. la rebaja de la jornada laboral. Fíjate que lo están planteando incluso Sí. los trabajadores aceiteros, que junto con los recibidores de grano llevan 10 días de huelga contra estas grandes corporaciones del sector agroexportador, ¿no? Diputado, una consulta, perdón, que tiene que ver Sí. con lo siguiente. Hago una pregunta desde el capitalismo. Porque la verdad que lo que usted plantea es como muy atendible, que sea mucho más fácil el blanqueo, que vos envíes un telegrama y que la empresa a partir de ese momento te considere blanqueado, que la verdad no haya contrataciones en negro. El problema, no sé si cuando sos Estado, pero sí cuando sos trabajador, es qué es lo que te dicen las empresas. Básicamente las medianas y las chicas, pero también las grandes. Mira, yo no te blanqueo o no te tomo porque la verdad que a mí los costos son muy altos. Así que yo con este nivel de impuestos que tengo que pagar por trabajador o con lo que me representa a mi empresa el blanqueo, no contrato a nadie. En negro, No, sí. o no contrato. Entonces, y el gobierno, por otro lado, está como desesperado porque haya más convocatoria y más contratación de trabajadores. ¿Cómo terminás saldando esa cuestión? Porque no es una cuestión solo de voluntad. Vos mejorás las leyes, quien tiene que darte el empleo te dice, mira, con esas leyes no estoy de acuerdo y no te tomo. O no estoy en condiciones de cumplir porque mi infraestructura financiera Sí, no me permite por esto. eso. Que quedó expuesto con la pandemia, que quedó expuesto con el teletrabajo también. Sí, ¿qué se Bueno, puede hacer? por eso. Pregunto, por eso. Bueno, por eso, es una situación depende del sector también, Sí, ¿no? depende, por supuesto. Porque digo, yo recién mencionaba, por ejemplo, el sector agroexportador que No tiene fortuna, problemas. que siguió funcionando en la pandemia y sin embargo no quiere dar un aumento Sí. a los trabajadores porque el objetivo es marcar la cancha y decir, no, nosotros vamos por avanzar en mayor flexibilización, Sí. rebajas salariales, etcétera, y nosotros queremos toda la ganancia para nosotros. Digo, entonces, el problema que vos planteás está muy bien en el sentido de que es algo de fondo. Claro. Si uno no cuestiona de fondo que estamos atados a un régimen del Fondo Monetario Internacional, que tenés permanentemente, ahora vienen con nuevas exigencias, digo, porque parte de las reformas estructurales tienen que ver con reformas jubilatorias y demás. Entonces, siempre los empresarios lloran y dicen que pagan Sí, muchos les impuestos. alcanza. Digo, Sí, sí, siempre, sí, claro. siempre ese discurso lo escuchamos siempre. El problema que hay es que vos tenés que, Argentina es el quinto país del mundo en evasión Sí. y en elusión de impuestos. Sí, Solamente seguramente. con lo que eludieron y evadieron en el año Sí. 2016, que fue alrededor de 26.000 millones de dólares, se podría urbanizar todos los barrios populares de la Argentina. Sí. Todos, absolutamente todos, con un año de ilusión y evasión de las grandes multinacionales, estamos hablando, ¿no? Perdón, Solo con esa cuenta que la hace una ONG Sí. especializada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí. Por supuesto, va un tema de fondo de organización de los trabajadores. Por eso nosotros inclusive en el tema del teletrabajo es peligroso, porque las patronales lo que hacen es atomizar la fuerza de trabajo, y acá hay un tema muy importante que es eso, es la unidad, es la organización, porque es la única manera, es relación de fuerza después, ¿no? Y eso tiene que surgir desde abajo, porque evidentemente las centrales sindicales, los sindicatos, lo que hacen más bien en este momento es dejar pasar todos los ajustes, ¿no? Ahora, diputado, a mí me da la sensación, pero ¿ha habido alguna vez en la historia de nuestro país una fórmula jubilatoria que realmente mejore la condición de vida de los jubilados? Y cuando digo que mejore la condición de vida, no es solamente que incorpore un aumento a donde esté equiparada la inflación, ¿no? Sino que realmente contemple los gastos que tienen los jubilados, las necesidades que tienen los jubilados, que me parece que ha sido uno de los sectores más castigados en la historia de nuestro país.
Sí, si vos te remontás, por ejemplo, el menemismo que Claro. privatizó el sistema jubilatorio con la AFJP, si vos después te remontás al ajuste que hizo el gobierno de la Alianza con Bullrich, el recorte del 13% de estatales y jubilados, digo, después Cristina Kirchner que vetó el 82% móvil de la jubilación mínima, del salario mínimo. Bueno, lo que hablamos del gobierno de Macri, un ajuste brutal, una pérdida enorme, casi del 20%. Digo, y ahora el ajuste que continúa sobre los jubilados, ¿cuál es el problema? Digo, la movilidad es un elemento. Ahora, lo que hacen los gobiernos, cuando ven que la fórmula puede darle algo más al jubilado, dicen, no, ahora cambiamos la fórmula porque se nos ocurrió una mejor. Mentira, lo que hacen es que cuando la van cambiando y la van ajustando en función de eso, porque no van al problema de fondo. El problema de fondo, como decíamos, tiene que ver, para garantizar un 82% móvil, es decir, que la tasa de sustitución, cuando el trabajador activo pasa a ser jubilado, no puede ser que la jubilación sea inferior al 50% del salario de los activos. Digo, porque te morís de hambre, digo, los salarios además son bajos, entonces tiene que ver con que aumenten los salarios también, y con esto de garantizar las contribuciones patronales, restituirlas al 33%, porque Caballo las redujo en los 90, estaban en 33% y nunca volvieron a ese nivel. Tiene que ver con el blanqueo que hablábamos recién de los trabajadores y trabajadoras, y todos los impuestos que sean necesarios a los grandes millonarios, a las grandes fortunas, el no pago de la deuda para garantizar esta. Y además, digo, el 82% móvil real, que es lo que plantea el Frente Izquierda. A partir de eso debe actualizarse, obviamente, en función de la inflación, al igual que los salarios, ¿no? Y tiene que haber una correspondencia, obviamente, con la cuestión salarial, pero tiene que estar ligado a una actualización donde no se pierda. O sea, si es realmente una movilidad, digamos, una actualización, no debería perder con esa actualización, sino que el objetivo que tiene, o digámoslo así, como idea, ¿no? En los papeles, la idea es que la jubilación y el haber mantenga la sustentabilidad, la sostenibilidad para el jubilado, para que no pierda frente a la inflación. Y es más, que pueda ganar. Pero en esta movilidad, justamente, si en los casos en los que el salario aumente, por ejemplo, más que la recaudación, no es que se dé habitualmente, pero digo, supongamos ese caso, eso no se va a dar. Supongamos que aumenta un 40% los salarios y un 20% la recaudación. Bueno, la fórmula dice 50-50. Bueno, pero como hay un tope de 3% más de la recaudación, no va a ser del 30% el aumento, va a ser de 23%. Entonces, hay un tope, pero no hay un piso que garantice mantener el poder adquisitivo del haber. ¿Y está estimado o está, digamos, debe ser que sí, ¿no? El INDEC debe tener cifras muy concretas sobre esto. ¿Cuántos jubilados están por debajo de la línea de la pobreza? ¿Qué porcentaje? Altísimo, altísimo, 60-70% los números que había. Sí, 60-70%. Según las cifras que han dado, son alrededor de 60, más que del INDEC, 70%. son datos justamente de la Defensoría del Jubilado. Son esos datos que la manejan. Defensoría del Jubilado calcula que hay un 80% aproximadamente que está por debajo de la canasta básica del jubilado, que es alrededor de 50.000 pesos. ¿no? Exactamente. Alrededor de 50.000 pesos lo que se calcula. Entonces, para una persona, digamos, ¿no? Porque Diputado, se intenta generar una confusión alrededor de esto. No, y una última cosa, digo, por el tema de la movilidad, que no sé si lo comentamos, el tema del robo de un trimestre. Porque acá se dijo en el Senado que se iba a eliminar esto del descuento de lo que se pagó en diciembre. Ahora bien, lo que no se dijo es que el cálculo que se va a hacer en marzo va a ser sobre las variables económicas de septiembre a diciembre, dejando de lado la variable de junio, de julio, agosto y septiembre, ¿no? Es decir, esos 3 meses no se van a pagar. Entonces la diferencia que hay es que en marzo los jubilados van a recibir cerca del 6%, cuando si vos tomás ese otro trimestre que no se va a calcular, que se lo deja de lado, debería ser del 12%. O sea que tenemos otra vez en este empalme de las movilidades, de los cálculos, de las fórmulas, un robo de un trimestre a los jubilados y jubiladas.
Le quería preguntar porque también otro de los temas que podrían llegar a estar en la sesión tiene que ver con el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Hablamos con la titular de la comisión, autora del proyecto también, la diputada Bernaza, que planteaba que era muy probable que, como ya tenía dictamen y además se habían quedado comprometidos, ¿no?, junto con otros proyectos, de tratarlos en la sesión del 1 de diciembre. ¿Cómo analiza la importancia y el impacto que puede tener el mejoramiento en el financiamiento de la ciencia y la tecnología en también la performance argentina en términos de desarrollo económico, ¿no? Porque justamente es la inversión en la investigación que impacta directamente en el desarrollo productivo. Sí, a ver, nosotros tenemos un planteo muy claro con respecto a esto, que es digo, que toda esa inversión tiene que estar ligada a una planificación en favor de las grandes mayorías y no en favorecer a las empresas, al desarrollo de las grandes empresas, ¿no? En ese sentido, en varios debates que hemos tenido previos en la Cámara vinculado a esto, nosotros lo hemos planteado con absoluta claridad, ¿no? Y donde además tiene que haber un control por parte de científicas, de científicos, de quienes son verdaderamente protagonistas de cómo se utilizan esos recursos, ¿no? De que todo ese capital, digamos, del conocimiento, ese capital científico, esté pensado y planificado, ¿no?, en función de que redunde en un beneficio para las grandes mayorías y no para que tengan una maximización en sus ganancias las grandes empresas, las grandes multinacionales. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de la Ley de Economía del Conocimiento, ¿no?, en su momento, que fue beneficiar a empresas y demás, y donde nosotros cuestionamos justamente eso, ¿no?, que tiene que haber por parte del Estado, controlado por científicos, los trabajadores y demás, un fuerte control y planificación de parte de ellos también, ¿no? Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, una última cosa que quería comentarles. ¿Cómo no? Es que en estos días ha habido una fuerte denuncia que hemos realizado el Frente Izquierda, que venimos haciendo hace meses, porque en Jujuy, en la provincia de Jujuy, el gobernador Morales, el radicalismo y sectores del peronismo han negado algo que ustedes conocen muy bien, que es el sistema de rotación de las bancas del Frente Izquierda y de los trabajadores, que compartimos entre las distintas fuerzas que integramos el Frente. Entonces uno renuncia y asume el compañero o la compañera que lo sigue en la lista. Bueno, hace 7 meses que no aceptan la renuncia de un compañero, Iñaki Aldazoro, en Jujuy, para que asuma Gastón Remy, del PTS, de mi partido. Y bueno, ayer hubo un primer compromiso después de una denuncia muy fuerte de este escándalo, de un régimen que ustedes saben que ahora siempre tiene una justicia adicta, que reprime a los sectores que pelean, que luchan, que denuncian, y bueno, un castigo también a un compañero que particularmente, como todo el Frente de Izquierda, denuncia este régimen represivo de proscripción al servicio de los Blaquier, ¿no?, y de los grandes empresarios allí en Jujuy. Y particularmente este régimen de Gerardo Morales, avalado obviamente por sectores del peronismo, vinculados a Sergio Massa y demás, y nosotros, bueno, creo que quería dejar planteado esto porque es un ataque a las libertades democráticas más elementales. Imagínate, un diputado renuncia y no se le acepta la renuncia por 7 meses, realmente una violación a los derechos políticos y a los electores, más de 64.000 jujeñas y jujeños que eligieron al Frente de Izquierda, que todos conocen que nosotros cobramos lo mismo que un trabajador y rotamos en nuestras bancas, parte de este acuerdo político, y bueno, quería dejar planteado este tema. Buenísimo, que nos parece muy grave, y así lo hemos hecho saber también a distintos, tanto al presidente de la UCR, al jefe de la bancada de Cambiemos en la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara también, para, bueno, manifestar nuestro rechazo a esta práctica. Para que se regularice esa situación. Inmediata, sí. Ahora hubo un compromiso de palabra que en la próxima sesión, lamentablemente ayer, por ejemplo, no aceptaron la renuncia nuevamente. Hace 2 semanas votaron en contra en la legislatura de Jujuy, una cosa bochornosa de aceptar la renuncia del diputado del Frente de Izquierda y que asuma Gastón Remy. Y ayer comprometieron de palabra que en la próxima sesión lo van a aceptar. Y hablando de eso brevemente, ¿cómo es la convivencia aquí en la Cámara Baja a nivel nacional con el reemplazante de Romina del Pla? ¿Cómo se lleva con su compañero nuevo? Giordano, Juan Carlos Giordano. No, bien, digo, ¿Se tenemos conocen? siempre compartimos entre las distintas compañeras y compañeros de las distintas fuerzas un programa y bueno, obviamente que
que esto tiene que ver con el programa, el planteo que hacemos del Frente de Izquierda, y bueno, con Juan Carlos lo conozco hace muchísimos años también, los dos somos oriundos de la provincia de Córdoba, así que bueno, Sí. esperamos poder seguir dando la pelea y defendiendo a las trabajadoras, las mujeres y a la juventud allí en el recinto, en las comisiones y bueno, por supuesto en las calles como hacemos siempre, ¿no? Ahora sí, diputado, lo despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes, un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego.